buenas, queridos hermanos y hermanas, les saludamos en el amor del Señor y les damos la más cordial bienvenida a este tercer episodio de este podcast titulado A la luz de la cruz, una iniciativa que nace de la Iglesia Anglicana El Redentor de Maquehue y que tiene como propósito tener conversaciones profundas, conversaciones que tengan sentido y conversaciones que giren en torno a la cruz de Cristo. En el primer episodio vimos cómo un Dios justo podía perdonar a una persona injusta y seguir siendo justo. Y la respuesta era Jesús, Dios que se entrega a sí mismo, y ese acto se ve totalmente consumado en la cruz de Cristo, donde vemos totalmente derramado su amor y también su gracia. Y es en esta palabra en la que nos queremos detener hoy día, la gracia. Esta palabra tan central en la vida del cristianismo, esta palabra tan central en el Evangelio mismo. ¿Qué es? ¿Por qué decimos que la gracia es escandalosa? ¿Y cómo eso afecta a nuestra vida en el día a día? Y para desarrollar este tema me acompaña un nuevo invitado a este podcast y es mi querido hermano Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Benja, muchas gracias por esta invitación. Estamos contentos también de compartir este tema tan relevante para la vida cristiana con todos ustedes. Yo sé que si les preguntamos a ustedes qué es la gracia, la mayoría nos va a poder dar una respuesta buena, nos va a poder definir lo que es la gracia, porque es algo muy común dentro del cristianismo. Sin embargo, hoy día vamos a ver qué es la gracia a la luz de la Biblia y por qué decimos que es una gracia escandalosa. ¿Qué es lo primero que nos puede decir acerca de esto? Partamos por esa definición que la mayoría de nosotros conocemos y que es el favor inmerecido, ¿cierto? El regalo inmerecido de Dios para el ser humano. Precisamente Efesios 2, del 8 al 9, nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros hacemos algo por nuestro mérito, por nuestras obras, nos merecemos un buen regalo, ¿cierto? Un buen premio. Pero cuando nos medimos frente a la ley de Dios, nos damos cuenta de que somos transgresores de la ley. Y es por eso que Dios nos ofrece la salvación como un regalo. Por eso Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, en su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús. De estos versículos podemos darnos cuenta de que la justicia de Dios se ha hecho manifiesta en el sacrificio de Cristo en la cruz. El perdón de los pecados para los que creen y la justificación de los pecados. Por eso que es inmerecida, porque no hay mérito en nosotros, solamente es por obra de Cristo en la cruz. Cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que choca de frente con lo que es la lógica humana, con el pensamiento humano de querer ganar siempre las cosas, ¿cierto? De que si tengo algo es porque me lo gané, o de que si quiero algo tengo que ganármelo. Exacto. La mente humana siempre busca justicia. Si hago algo bueno, entonces, por consecuente, merezco algo bueno. Así también muchas veces si fallamos, entonces merecemos algún tipo de castigo. Pero ¿cómo podemos conciliar que la gracia va en contra de la lógica humana? Es decir, en contra de en los méritos, por ejemplo, el esfuerzo o el trabajo propio. Mira, de los versículos anteriores que acabamos de leer, de Efesios y Romanos, podemos sacar tres conclusiones importantes. Primero, que la gracia es un don de Dios, no es de nosotros. Segundo, que es un regalo gratuito para nosotros. Y tercero, que la gracia de Dios no solo es inmerecida, sino que nos merecemos totalmente lo contrario, el juicio, el castigo, la condenación, la separación de Dios.
No en vano la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si comparamos esta mecánica de Dios y la comparamos con el mundo secular, nadie es ascendido en su trabajo por ser mediocre. Todo lo contrario, hay demostraciones de talento, preparación, de estudios, etc. Y todo eso hace que una persona sea ascendida, obtenga un mejor salario. Pero cuando un mediocre es ascendido, cuando un ignorante es nuestro jefe, a todo el mundo le causa un espanto. Y precisamente, muchas veces el compañero de trabajo más conflictivo es el hermano que va a los cultos todos los domingos. El que obtiene en el colegio el diploma por ser el mejor compañero no es el compañero cristiano. Y es porque Jesús se fijó en gente despreciable para llamarlos a su redil. Somos gente despreciable que está siendo beneficiada con este regalo gratuito de Dios. Por eso que es escandalosa, no va en contra de la lógica humana. Si tú haces algo bueno, mereces algo bueno. Pero precisamente Dios nos da este regalo de salvación a gente pecadora y despreciable. Dios nos ofrece perdón, amor y salvación que bajo ningún concepto merecíamos. Eso es lo que hace que la gracia sea un verdadero escándalo, porque nos da algo que no nos hemos ganado y nos llama a poder confiar también en quien nos la dio. Por eso es algo contracultural, ¿cierto? Si, por ejemplo, le damos beneficio o incluso le damos la libertad a un delincuente bajo norma humana, es algo absurdo, ¿cierto? No es justo. No es justo bajo ningún concepto, pero es por eso que Dios actúa bajo sus propios parámetros y Él nos da este regalo gratuito, aun cuando nosotros, bajo ningún concepto, lo merecemos. Ahora, la segunda pregunta que podemos hacer para ir desarrollando este tema es: ¿qué peligros hay en entender mal la gracia? Porque a lo largo de la historia siempre hay muchas interpretaciones, ¿cierto? Y también surgen muchos extremos. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Yo creo que el cristiano muchas veces hace pasar desapercibida la gracia de Dios. Incluso podría exigir de Dios como un derecho adquirido. Muchas veces el creyente no ora por los alimentos pensando en que Dios ya los bendijo en la creación. O como sabemos que Dios conoce nuestra necesidad, así está escrito en la palabra, decimos no oramos porque Dios ya conoce nuestra necesidad. O no ayudamos al prójimo porque creemos que hay otros que ya lo ayudaron. Entonces, eso también está mal, considerar la gracia de Dios de forma muy liviana, muy relajada. Otra forma de considerar mal la gracia de Dios es a través del libertinaje. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender el libertinaje que no solamente se encuadra en un aspecto de la sensualidad, sino que esto también se refiere a los cultos que son libertinos, a los cultos que no están preparados para glorificar a Dios, a las predicaciones que no confrontan el pecado del ser humano, a las alabanzas que son neutras y de las cuales no sabemos a quién le cantan. Y de este tema está lleno muchas iglesias que cantamos alabanzas que no sabemos a quiénes están dirigidas. Y eso también es libertinaje. Hablan mucho del yo, del mí, del me rescataste, del yo te alabo, pero ¿a quién? No cuesta nada en las alabanzas hablar de Cristo, hablar de su salvación, hablar del Señor Dios Todopoderoso, etc. Hay muchos nombres que el Señor tiene como para hacer una alabanza neutra, y eso también es libertinaje.
cultos en donde el predicador necesita una música de fondo para predicar es libertinaje, porque la palabra de Dios es suficiente para transformar al ser humano. No necesitamos de ser tocados con emociones externas. Y otra forma de entender más la gracia es a través del legalismo. Por ejemplo, cuando te dan un regalo, ¿qué haces tú? ¿Lo recibes o tienes que pagarlo? No, lo recibo con mucho cariño, con mucho Exacto, aprecio. lo recibimos. Un regalo es un regalo, no es una compra. Por lo tanto, la gracia de Dios también debemos recibirla como un regalo, con gratitud, y no intentar pagar este regalo que Dios nos ha hecho. Y esto se trata de, por ejemplo, cuando nosotros hacemos buenas obras, pensando de que le estamos sacando una sonrisa a Dios, o aumentamos el monto en nuestro sobre del diezmo creyendo que eso nos va a ayudar a obtener un favor de Dios. Usar nuestros dones creyendo de que Dios se alegra con ellos, pero usándolos egoístamente también está mal. No podemos pagar la gracia de Dios ni con nuestros dones, ni con dinero, ni con obras, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Y también un peligro es de acostumbrarse a la gracia, creyendo de que es normal que todos los días salga el sol o que todos los inviernos llueva. Eso no sería posible si no es por la gracia de Dios. Cuando entendemos el valor de esta gracia, vamos a esforzarnos en la gracia, no haciendo obras como para pagar este regalo de Dios, sino que esforzándonos en ella. Y eso es lo que le dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, como un obrero aprobado, diligente en toda palabra de verdad. Huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, el amor, la paz, predica la palabra, etcétera, y etcétera. Hermanos y hermanas, no somos salvos por buenas obras. Al contrario, somos salvos para hacer buenas obras, en respuesta del amor que Cristo ya nos mostró en la cruz. No nos esforcemos para tener la gracia, sino que esforcémonos en la gracia. Amén. Otra cosa, cuidado con aprovecharnos de la gracia. Romanos 6, Pablo dice: ¿qué diremos? ¿Acaso seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que haya más gracia? De ninguna manera. Ahora, ya que hemos visto la gracia, hemos visto sus peligros, su definición, por qué es algo contracultural, ¿qué lugar tiene la gracia en nuestra vida? ¿Qué lugar tiene la gracia en la vida del cristiano, en la vida del creyente, en su día a día, en la parte práctica? Muchas veces malentendemos la gracia de Dios porque siempre se habla de que la gracia de Dios es la que nos rescató del pecado, ¿cierto? Es la que quizás nos conduce a la salvación. Pero la gracia no se queda ahí, sigue obrando en la vida del creyente. Por ejemplo, 1 de Pedro 5:10 nos enseña que la gracia de Dios nos ayuda para hacernos fuertes, firmes y estables. Nos reconcilia según Mateo 6:14. Nos da consuelo según Salmo 31:24. La gracia de Dios nos capacita para buenas obras. Es nuestro pronto auxilio, Salmo 46. Su gracia nos ayuda a alabar su nombre. Es decir, es por su gracia que nos juntamos en los cultos a bendecir el nombre del Señor como pueblo de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en todo tiempo, no solamente al principio de nuestra redención, sino que durante toda la vida del creyente para formar nuestro carácter. Estaba pensando recién y el escándalo de la gracia hace un paralelo o me recuerda a lo que dice Pablo en 1 Corintios 18, donde él afirma que la cruz de Cristo es locura, es decir, es un escándalo para quienes se pierden, pero fuerza de Dios para los que creen. Y la cruz de Cristo muestra a un rey que es crucificado. Eso, bajo la lógica humana, es algo absurdo, ¿cierto? Que un rey sea crucificado.
un Salvador que muere para salvar a personas que no lo merecen. Lo mencionamos en delante. ¿Quién daría su vida por un delincuente, por ejemplo? ¿Quién daría su vida o le regalaría algo a quien que ha hecho el mal? Sin embargo, la gracia de Dios nos sorprende porque Dios actúa conforme a sus parámetros, no a las reglas humanas de que si lo merecemos o no lo merecemos, sino que solamente Él, hermanos, no pide nada a cambio por esta gracia. Solamente nos invita a recibir su amor y su perdón de manera gratuita. Lo único que entregamos nosotros al recibir esta gracia, lo único que le damos al Señor a cambio de la gracia es solamente la suciedad de nuestro pecado. Es por eso que es algo escandaloso, porque Dios le da vida y salvación a quienes, por supuesto, no se lo merecen. Amén. Entonces, sin duda es un regalo que rompe con todo lo que humanamente es justo o es lógico. Y esto sin duda nos desafía a vivir y a confiar plenamente en Él. Sin duda la gracia de Dios es algo increíble, es algo que ha llegado a nuestra vida solamente por su gracia. Entonces debemos dar gracias por la gracia también que nos es dada de manera gratuita. Amén. Ya conocemos la frase más famosa para describir la gracia, que es un regalo inmerecido. Pero ahora, en base a lo que hemos visto hoy día, hermano Alejandro, ¿cómo nos resumirías tú la gracia de Dios? Difícil resumirla porque es tan grande, pero podríamos decir que, por ejemplo, al contrario de esta gracia preciosa, la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento y sin autonegación para seguir a Cristo. En cambio, la gracia de Dios es cara porque le costó la vida a nuestro Salvador Jesucristo, entregado en sacrificio para nuestra redención. Por eso nos esforzamos en la gracia de Dios en amor y para la gloria de su nombre. Sin duda la gracia es un regalo que salió muy caro, ¿cierto? No a nosotros, pero sí a Dios, que tuvo que dar a su propio Hijo por aquellas personas que no lo merecían. Nosotros deseamos que este episodio haya sido de bendición para sus vidas. Deseamos también que lo puedan compartir y que esto que conversamos, esto que hablamos, no quede solamente en simple conocimiento, sino que también lo podamos vivir en nuestro día a día y también lo podamos compartir con aquellos que lo necesitan. La gracia de Dios está disponible para todos. No hay ninguna distinción de raza, de color de piel, absolutamente nada, sino que está disponible absolutamente para todos. Amén. Muchas gracias por ver este video. Esperamos seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y recuerden, todas estas conversaciones son solamente a la luz de la cruz. Que el Señor les bendiga.